Bienvenido al canal del Tutor Minero. Este capítulo es uno de los a pedido sobre cómo comenzar una zona de descarga. Así que a lo que vinimos. Primeramente, las exigencias legales de poder descargar o generar una zona de tortas o depósitos es la siguiente. Y agradezco a mi amigo Ignacio Huerta que tuvimos una buena conversación, porque si no me hubiese costado un mundo sacar este capítulo, quizás cuánto tiempo. Así que agradecido, Nacho, un abrazo, amigo. Para descargas de materiales estériles se debe realizar un estudio hidrogeológico del sector a depositar, al igual que el nivel de permeabilidad del suelo fundante, y por eso se establece la profundidad de las napas subterráneas. Por otro lado, se hace un estudio del potencial de drenaje ácido del material estéril a depositar. Teniendo eso, tienen que entender que lo más importante es que no se filtre ácido a las napas subterráneas. Por eso la primera exigencia es cubrir el suelo fundante con una capa de geotextil, como por ejemplo normalmente se usa HDPE. Y sobre la HDPE una capa de materiales neutros que tienen potencial de drenaje ácido cero, y de ahí en adelante se puede empezar a depositar los materiales estériles. Existen algunas ocasiones donde la entidad fiscalizadora entre tortas también exige capas de materiales neutros para disminuir aún más la percolación de drenaje ácido a las napas subterráneas. De hecho, si la situación lo amerita, se debiese construir una zanja de contorno de captación de aguas de no contacto alrededor de la descarga, y en casos aún más extremos, donde se juntan los peores escenarios, esto quiere decir que la permeabilidad del suelo fundante sea alta, que las napas subterráneas se encuentren casi en la superficie y que el potencial de drenaje ácido sea alto, se debe considerar un sistema de captación de soluciones y se debe tener una planta de tratamiento de drenaje ácido. Esto se traduce en mayor infraestructura o mayor inversión en conjunto con la capa geotextil en la base de la descarga. Para la descarga de minerales, como normalmente sabemos que los stocks, los depósitos de minerales, se alimentan al chancado, y obviamente por ser minerales tienen potencial de drenaje ácido. Por este valor mineral se entiende que son materiales circulantes o tienen un movimiento constante de materiales. Por lo tanto, en su base no se pone HDPE, pero sí una capa de materiales neutros para disminuir aún más la percolación de drenaje ácido. Esta capa de materiales neutros también nos sirve para nivelar en cota la topografía del sector y dejar horizontal el material que nosotros podemos retirar desde el stock para enviarlo al chancado. Y no olviden que en ambos casos se debe tener una evaluación ambiental aprobada por medio de una resolución de calificación ambiental, y debe tener las autorizaciones sectoriales de Cernajamín, el permiso sectorial de depositación de minerales o estériles, y obviamente ser considerado en los permisos del método de explotación de su faena. Para graficar esto y llevarlo a la operación, podríamos considerar estos datos de planificación con todos los permisos correspondientes, obviamente, e independiente si sea mineral o estéril. Comenzamos a construir de la siguiente manera una torta de acopio o una torta de botadero de stock. Entonces, considerando un diseño de un ancho de rampa de 60 metros, bermas de seguridad de 60 metros, altura máxima de torta de 50 metros, capacidad de descarga de 15.000 toneladas por hora con una pendiente de un 10%, y de estos números obviamente también existen exigencias por parte del Cernajamín para que no se tomen a la ligera los números que acabo de decir, debiesen revisarlos en su faena. Se debe construir la base de la zona de descarga con respecto a la topografía, lo que quedaría de la siguiente manera. Siendo la línea café la topografía del lugar, un sector, un cerro súper irregular, tendríamos que poner una capa de geotextil como HDPE, sobre esto la capa de neutros. Lógicamente, si es que ustedes van a depositar minerales, como lo dice la entidad fiscalizadora, no debiesen poner la capa de geotextil, sino que una cota de neutros podríamos empezar a descargar.
Y en estos momentos invocamos al viejo confiable que recibe los camiones de extracción, nuestra joya, el tractor oruga. Si bien es cierto, la capa de los materiales neutros también debiese haber sido construida con nuestro camión de extracción y nuestro tractor oruga, para poner en evidencia que este movimiento es parte de la operación, lo describimos de la siguiente manera. Por parte de planificación les entregan un diseño y debiese también estar si es que ocupan Provision, en los proyectos de Provision, en las pantallas de los equipos involucrados, como también en terreno con estacas que indican ancho de rampa y seguramente van a ir a chequear la pendiente del sector, pero siempre hay que tener un punto de referencia para comenzar una construcción de esta envergadura. Lo primero, lógicamente, que se realiza es la rampa. Entonces el bulldozer espera los camiones, que normalmente se aculatan al igual que en la pala, pero cargados, y el equipo de apoyo los recibe y va generando una especie de rampa. El equipo de apoyo, el bulldozer, empuja este material en rampa y va simulando la pendiente de la descarga. Lógicamente, por el porcentaje de compactación de los materiales que estamos usando, debiesen tener un poco más del 10% para ir generando la rampa correspondiente. Recuerden el video de la construcción de rampa auxiliar dentro de la fase o entre palas o en un sector de la caja, y esto funciona de la misma manera pero de una envergadura distinta, ya que mínimo son 40, 50, 60 metros de ancho en una rampa. Una vez que se llega al fin de rampa, recuerden que son 50 metros de altura de torta con un 10% de inclinación. Tendríamos que desarrollar 500 metros de rampa para poder llegar a la horizontal de la cota de diseño. Una vez que se llega al fin de rampa, se empieza a ampliar el botadero según la planificación o según el diseño de la descarga, y lo más importante es que se empiezan a buscar formas redondeadas en la descarga y no como lo que aparece en la figura, que corresponde a un sector de descarga que geomecánicamente que puede fallar de manera circular. Ya llegando a los límites del primer módulo que nos planificaron, se diseña el segundo, se marca en terreno y se comienza nuevamente a construir. Entre la pata del nuevo diseño y la cota del anterior existe una berma de seguridad que también está definida por Cernagiomin, que ayuda a generar estabilidad en la construcción de las tortas, como también funciona como una vía de alternativa de emergencia en caso que ocurra algún incendio, o bien para la descarga de materiales sobre tamaño al borde del botadero para que se genere la contención correspondiente con la torta inferior, y así sucesivamente generando módulos de descarga hasta que la entidad fiscalizadora, hasta alcanzar el límite autorizado por el Cernagiomin. Hasta acá el capítulo de hoy. Suscríbanse, saludos, que estén bien.